¿Qué tal? ¿Cómo están? En la clase pasada lo que terminamos de ver fue la distribución. Ahora vamos a ver la disposición de los márgenes. Los márgenes, el módulo que se toma es el modelo convencional de los usos y costumbres, así que después les voy a decir las medidas y nos reflejan el grado de independencia que tenga la persona, el proceso evolutivo, el espacio que le deja a los demás y la integración al medio. Ahora vamos a ir viendo cada uno de los márgenes. El margen superior, por ejemplo, tenemos que ver a cuánto se acerca el texto al margen superior o se aleja. Eso nos está indicando cuánto espacio le está dejando a los demás. Es decir, el grado de cortesía, cuánto espacio le deja al otro. El margen superior es consciente. El margen izquierdo, que es el movimiento de yo al tú, es el impulso para la acción, cómo se organiza la persona para lograr las metas, los principios establecidos según la escala de valores y el respeto a las normas sociales. Sabemos que la parte izquierda tiene que ver con la historia, con la familia, eso lo vimos en el simbolismo espacial. Yo creo que en uno de los videos anteriores les dije que en una hojita pusieran el simbolismo espacial con toda la mayor cantidad de datos. Yo las di en uno de los videos primeros, creo que fue, donde indicaba la zona izquierda, la zona derecha, zona superior, zona inferior y la zona media que está en el medio del yo, que pertenece a lo consciente y al presente. Bueno, vamos a continuar con los márgenes. El margen derecho tiene que ver con la madurez en los contactos sociales, cómo se integra el sujeto al medio, cuál es la relación que tiene con el entorno, si se deja invadir, si él es el que invade y cómo invade, si invade con audacia o sin freno, o si tiene una integración normal. Y por otro lado, nos va a informar si hay alternativas en los contactos sociales, o sea, el grado de prudencia que el sujeto tiene con el exterior. Acá en este caso, el margen derecho, tengo que aclarar que muchas personas no quieren cortar la palabra. Entonces, muchas veces pasan al renglón siguiente y queda un espacio en blanco. Bueno, ahí en esos casos no se toma como margen derecho porque le llamamos ausencia lógica. O sea que nosotros tenemos que ver en el margen derecho si no corta ninguna palabra. Pasa directamente al siguiente dejando un espacio en blanco. Y luego con respecto al margen inferior es el menos elaborado, es inconsciente, tiene que ver con el instinto, lo biológico, lo sexual, intereses económicos, y todo depende de los signos dominantes que se presenten en la escritura y el tamaño. Así que ahora vamos a ver. Bueno, acá tenemos un simbolismo del espacio muy, muy chiquitito en el cual ustedes le pueden agregar todos los datos que yo pasé en el otro video. En el centro tenemos al yo, presente, consciente. En la zona superior al intelecto, inferior instinto. En la izquierda introversión, pasado, introyección, pasividad. Sabemos que podemos agregar historia, familia, madre. Ustedes tendrían que agregar todo lo demás. De paso, vamos haciendo para analizar, todo lo sacamos del simbolismo espacial. Y la zona derecha, extraversión, futuro, sociabilidad, actividad. Ahora, este es, digamos, un modelo de la página donde están los márgenes ideales según los usos y costumbres. El margen superior de 3 centímetros o de 3 a 4 líneas cuya altura de la línea es la altura de la letra M. Los autores, cada uno da
su medida, así que bueno, pero alternativamente tenemos cuánto más o menos debería ser, tampoco no vamos a milimetrarlo tanto. Depende, como dije, de los signos dominantes que tenga la escritura y del tamaño. Bueno, entonces dijimos, zona superior, el margen superior de 3 a 4 líneas de la letra, de la altura de la letra M, o 3 centímetros. Margen izquierdo, 2,5 a 3 centímetros. Margen derecho, 5 milímetros. Y el margen inferior, 1,5 centímetros. Ahora yo les voy a mostrar algunos ejemplos, donde yo ahora no los voy a explicar, en la clase siguiente vamos a ver uno por uno, yo les voy a dar las interpretaciones, pero para que vean la variedad, según la persona, eso que ven tapado ahí son las firmas, pero tenemos bastantes márgenes para analizar. Ahí les voy a dar la pauta para que tengan idea de qué se trata. En principio tenemos márgenes cuidados y descuidados. El cuidado es el que donde puede haber armonía, la persona tiene buen gusto, deferencia con los demás, la persona es cortés, y cuando hay muy descuidado, bueno, no, hay una distribución defectuosa que después son los que vamos a analizar en la próxima clase. Así que si no escribieron, yo lo que diría es que escriban sin ningún título en una hoja en blanco y que traten de pasar a la página siguiente en la escritura, o sea, al dorso, y que firmen. Así después se pueden analizar y sacan sus propias conclusiones. Bueno, hasta pronto.